Dimensión con Dionisio Gutiérrez. A principios de este año, en nuestro primer programa de Dimensión, les presentamos unos datos que reflejan la realidad de nuestro país. Una realidad que se ha formado a través de los años y a causa de los vacíos, ausencias y limitaciones que como sociedad tenemos. Abril es el mes que cada año nos enfrenta de lleno al rápido paso del calendario y la intensidad de las agendas. Por eso, creímos oportuno presentar esta semana un resumen de ese diagnóstico que presenta los números y las circunstancias de nuestro país. La intención es que hagamos conciencia de una realidad que debemos y podemos cambiar. La intención es motivar la participación y la acción en la juventud y los ciudadanos en general. Es cierto que tenemos problemas y muchos, pero también es una realidad que Guatemala es un país con grandes oportunidades. En Dimensión estamos convencidos que los mejores días de Guatemala están por venir, pero para verlos y vivirlos tenemos mucho trabajo por hacer. Cambiar el rumbo de la historia, construir naciones y alcanzar el desarrollo son misiones que toman generaciones de ciudadanos dedicados y comprometidos. Los datos y los números que veremos presentan una realidad que preocupa, pero creemos que la solución a nuestros problemas inicia con el reconocimiento de un diagnóstico responsable y sigue con la decidida participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones y en especial la articulación de un modelo de desarrollo que permita construir la nación incluyente, exitosa y solidaria con que todos soñamos. En los últimos 27 años, desde la apertura democrática, después de 7 procesos electorales, la firma de la paz, 2 consultas populares y los tratados de comercio, Guatemala sigue buscando, sin éxito, la forma de alcanzar desarrollo y bienestar para su gente, y en especial, para aquellos que se han quedado atrás y sufren pobreza y subdesarrollo. Hemos vivido 27 años de era democrática con un sistema político disfuncional e inefectivo. Firmamos acuerdos de paz que no resolvieron. Nuestra economía no crece lo suficiente. Los dirigentes de la sociedad no logran ejercer el liderazgo que el país necesita. Abundan las promesas incumplidas y las esperanzas lastimadas. De los 15 millones de guatemaltecos que somos, aproximadamente 8 millones de seres humanos viven en pobreza, y de ellos, 2 millones en pobreza extrema. En Guatemala, 53.7% de la población es pobre. Uno de cada 2 niños sufre desnutrición crónica, la tasa más alta de América Latina y 6ª a nivel mundial. Guatemala tiene una tasa de fertilidad de casi 4 hijos por mujer, la más alta de Latinoamérica, y una tasa de mortalidad infantil de 24 niños por cada 1000 que nacen, la más alta en Centroamérica y 3ª en América Latina. En el año 2011, Guatemala se ubicó como el 7º país más violento del mundo, con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, un promedio de 15 homicidios diarios. Se estima que en 2012, la tasa de homicidios fue de 34 por cada 100.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, un país con una tasa superior a los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes sufre una epidemia de violencia. En Guatemala, estamos en 34. En El Salvador y Honduras están en más del doble. Somos considerados la región más violenta del planeta. El nivel de escolaridad promedio alcanza tan solo 5.5 años y empeora a 3.8 años en el área rural. En contraste, el promedio de escolaridad de América Latina alcanza 8.3 años. En Guatemala, únicamente 309,000 estudiantes asisten a sus 15 universidades. Estos son el 6% de jóvenes entre 18 y 30 años. En países como Chile, México, Colombia y Perú, en promedio, 40% de jóvenes entre 18 y 24 años acceden a la educación superior. Estadísticas como estas
comprometen seriamente el futuro del país. El desempeño de la economía de Guatemala presenta números realmente poco alentadores. El crecimiento económico neto, que consiste en la tasa de crecimiento económico menos la tasa de crecimiento de la población, se estima que fue para el año 2012 de 0.6% y para el año 2013 se espera una cifra muy similar. Estas tasas de crecimiento realmente son insignificantes si se considera que un país como Guatemala debiera crecer por lo menos 6 puntos porcentuales arriba de la tasa de crecimiento de la población. En Guatemala, la tasa de crecimiento de la población es de aproximadamente 2.4%, lo que significa que deberíamos de crecer al menos 8.4% de forma continuada y consistente por los próximos 20 o 25 años para dejar de ser un país subdesarrollado. Pero para que esto suceda, necesitamos flujos masivos de inversión. El inconveniente es que el ahorro interno, que es una de las fuentes de inversión, es realmente precario en Guatemala. De hecho, Guatemala reporta la tercera tasa de ahorro más baja de Latinoamérica, solamente por arriba de Nicaragua y El Salvador. En promedio, en los últimos 10 años, el ahorro interno ha representado el 14% del PIB, mientras que en Latinoamérica el promedio ha sido de 20%. Con estas tasas de ahorro, realmente sería muy difícil, si no imposible, lograr crecer al 8.4%, que es lo que necesitamos para poder ser considerados algún día un país desarrollado. La infraestructura nacional es inadecuada e insuficiente. Según datos del Ministerio de Comunicaciones, en los primeros meses del 2012, 80% de la red vial se encontraba entre mal y regular estado. Esto provoca que las personas pierdan mucho tiempo en desplazarse y que el recorrido que un camión con mercadería debiera realizar en 3 horas, lo haga en 6. En infraestructura portuaria, el país tiene una deficiente calificación de 4/7 según estándares internacionales. Con esta realidad, la infraestructura física del país no es capaz de soportar un crecimiento económico acelerado. En el campo laboral, el porcentaje de desempleo y subempleo se encuentran por arriba del 60%, una de las más altas de Latinoamérica. Del total de trabajadores, solamente 18% tiene cobertura del Seguro Social, mientras que en países con similares condiciones económicas puede llegar a alcanzar 60%, más del triple. En promedio, en los últimos años han ingresado al mercado laboral 200,000 jóvenes que buscan una oportunidad de trabajo, pero en Guatemala solo se generan 25,000 empleos formales por año. Solo 12.5% de estos jóvenes encuentran un empleo formal. Se estima que el porcentaje de población económicamente activa que trabaja en el sector informal de la economía asciende a 75%, mientras que en Latinoamérica el promedio es de 50%. Esto presenta una opción de sobrevivencia para países que no ofrecen oportunidades de empleo formal, pero es un obstáculo para el desarrollo sostenible. Ante la falta de empleo y oportunidades en el país, han emigrado alrededor de 1.4 millones de guatemaltecos a Estados Unidos. Se estima que cada hora emigran 14 más. Esto supera 120,000 autoexilios al año. El lado positivo de este drama humano es que generó en el 2012 más de $4.5 millardos en remesas que ayudan en la balanza de pagos y la economía familiar. Guatemala no logra articular políticas públicas para que la economía crezca a los niveles que necesita. Los impuestos no alcanzan y el gasto público se ha convertido en una amenaza para la estabilidad macroeconómica. Los gobiernos recurren al endeudamiento para cubrir el déficit fiscal. Prometen que es una medida temporal, pero en la práctica ocurre lo contrario.
Se estima que para el año 2012 el déficit fue 2.5% en relación al Producto Interno Bruto. La estabilidad macroeconómica y el orden fiscal permiten mejores bases para el crecimiento sostenible. El gasto desmedido de los recursos del Estado ha provocado que la deuda pública se haya multiplicado por 8 en 17 años y que en el 2012 supere 97.000 millones de quetzales, un 24.9% del Producto Interno Bruto. El rápido crecimiento de la deuda contrasta con el bajo crecimiento económico, y esta tendencia nos podría acercar en el corto plazo al 40% de deuda con relación al PIB, lo cual, según estándares internacionales, es considerado como zona de peligro. Nunca es sano gastar más de lo que ingresa. En temas económicos, las buenas noticias, que las hay, no son suficientes. Un crecimiento económico de 0.7% anual no nos va a llevar muy lejos como país. Los niveles de inversión son insuficientes y la actividad económica es de sobrevivencia de la economía del país. Durante la última década, en promedio, Guatemala solo ha logrado captar 540 millones de dólares al año en inversión extranjera. Si se mide respecto al Producto Interno Bruto, Guatemala ocupa el último lugar de la región centroamericana y está entre los últimos del continente americano en atracción de inversiones del exterior. Para el año 2011, la inversión extranjera directa en el país fue de 985 millones de dólares. Como dato comparativo, en el mismo año Costa Rica alcanzó 2.156 millones de dólares, teniendo una economía más pequeña que la guatemalteca, menos de la mitad del territorio que Guatemala y menos de un tercio de los habitantes que tiene Guatemala. Para crecer la economía a los niveles que necesitamos hay que multiplicar por 5 la inversión extranjera. ¿Cómo lograr esto? En lo que respecta al funcionamiento de las instituciones del Estado, desde la apertura democrática, hace 27 años, hemos visto buenas iniciativas como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos, que han jugado papeles protagónicos en momentos determinantes. Pero en general, el funcionamiento de las instituciones del Estado en su conjunto es deficiente. Se estima que más del 25% del presupuesto del Estado se pierde en corrupción. A este panorama sombrío y complejo se ha venido sumando en los últimos años el fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, provocando una grave contaminación en las instituciones del Estado, la sociedad y la juventud. Guatemala, de país puente del narcotráfico, pasó a ser consumidor y ahora productor. Además, es refugio de cárteles transnacionales y grupos dedicados a actividades relacionadas. Como otros países de la región, Guatemala es víctima accidental en la ineficaz guerra contra el tráfico de drogas. El 90% de las drogas que se consumen en el continente pasan por Centroamérica. El Índice de Estados Fallidos 2012, que elabora Fund for Peace y Foreign Policy para 177 países, ubica a Guatemala en la posición 70 en la categoría de Estado en alerta, tan solo a un nivel de ser catalogado como un Estado fallido. El Índice de Democracia 2011, que elaboró la unidad de inteligencia de la revista The Economist y que califica a 167 países con respecto a la calidad de su democracia, coloca a Guatemala dentro de los regímenes híbridos en el puesto 82, un nivel anterior a la peor calificación. Los países que salen peor calificados que Guatemala en estos estudios pueden servir como referente de las situaciones extremas a las que llegan las naciones que no corrigen el camino. El mosaico de nuestro presente está lleno de amenazas y debilidades, y tiene más sombras que luces. Cambiar esta realidad y lograr que gobiernos y sociedad trabajen en conjunto por un objetivo común es nuestro gran desafío. Pero, ¿cómo llegamos a esta realidad? Veamos un breve informe del pasado. En 1913, hace 100 años,
éramos 1.400.000 habitantes con 60% de pobreza. En 1950 llegamos a los 2.700.000 con 55% de pobreza. En 1970 sumamos 5.400.000 habitantes con 50% de pobreza. En 1986 llegamos a los 8.100.000 con 62% de pobreza. Y en 2012 llegamos a los 14.700.000 con 53.7% de pobres. En esos 100 años, tuvimos 31 presidentes, de los cuales 22 fueron de facto o señalados de fraude electoral, 2 dictadores, 7 juntas militares, un magnicidio y un promedio menor a los 3 años por grupo en el poder. Desde 1921 hemos construido 5 textos constitucionales, todos como resultado de graves rupturas al orden constitucional. Fuimos protagonistas de 36 años de conflicto armado interno con un número aún indefinido de víctimas. Esto acentuó el conflicto ideológico que todavía hoy polariza a nuestra sociedad. Guatemala ha sido marcada de forma severa por asesinatos, secuestros, violaciones y abusos. De 1986 a 2013, en 27 años, los mismos años desde la apertura democrática, la población creció más de 80%, de 8.100.000 a 15 millones de habitantes. Si examinamos qué pasó con nuestra economía en ese mismo periodo, veremos que tuvo un crecimiento neto de 1.2% en promedio. Este dato indica que en los últimos 27 años hemos tenido un muy bajo nivel de crecimiento económico. Éramos un país subdesarrollado en 1913 y lo seguimos siendo 100 años después. 100 años en los que en la mayoría de países del mundo hubo grandes avances y crecimiento. Incluso en América Latina vemos hoy países encaminados al desarrollo porque llevan muchos años preparando las bases. La política, los gobiernos y las élites no logran cambiar esta trayectoria que nos mantiene estáticos y atrapados. Vivimos en un país donde pasan los años pero la mitad de su gente permanece pobre. La economía no crece lo suficiente, la educación es deficiente, la inversión en infraestructura es insuficiente y la salud tiene grandes carencias. Vivimos en un país donde la seguridad ciudadana y el sistema de justicia están muy por debajo de las necesidades. Hay suficiente evidencia que indica que no tenemos un modelo de desarrollo y que el sistema político tiene graves deficiencias y debilidades. Si en los últimos 27 años nuestra economía solo ha crecido 1.2% en promedio, lo cual explica los números que hoy tenemos, debemos hacernos 2 preguntas. ¿Qué estamos haciendo para transformar nuestro sistema político? Y ¿qué estamos haciendo para diseñar un modelo de desarrollo que permita que nuestra economía crezca 6 puntos arriba del crecimiento de la población durante los próximos 20 años? Esto es lo que toma ganar la batalla a la pobreza y tocar la puerta al desarrollo. Tenemos mucho trabajo por delante. Las condiciones que se dan en los países de América Latina, donde la economía crece de verdad, son principalmente certeza jurídica, seguridad ciudadana y un alto nivel educativo. Hay suficiente inversión para generar suficientes oportunidades de trabajo. Se alivian los problemas sociales y el Estado, en especial el sistema de justicia, funcionan. Por otro lado, en los países con problemas, el común denominador es que los gobiernos son disfuncionales y resuelven coyunturas, no problemas de fondo. Con cada nuevo gobierno se cambian los equipos y las reglas de juego. No existe una visión de Estado moderno, democrático y efectivo. No hay continuidad en las políticas públicas. La forma de comprender por qué, en pleno 2013, Guatemala y otros países de Centroamérica se encuentran entre los más pobres, subdesarrollados y violentos del continente, es analizando su comportamiento a través de la historia. Con las condiciones actuales, ¿qué futuro podemos proyectar para el país?
En 2013 seremos más de 15 millones de habitantes. En el año 2025, tan solo dentro de 12 años, seremos 20 millones de guatemaltecos. Si el crecimiento económico neto se mantiene en los niveles de los últimos 27 años, es decir, 1.2% arriba del crecimiento de la población, nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita. Esto no es suficiente para salir de la pobreza y mantendría al país con altos niveles de subdesarrollo, conflictividad política y social. Otro complejo fenómeno que vive el país es la emigración del campo a las ciudades. En el año 2002, el 46% de la población vivía en áreas urbanas. Actualmente, el porcentaje asciende a 52% y la tendencia indica que llegaremos al 75% en los próximos 25 años. Estos movimientos migratorios provocan la formación de anillos de pobreza en los centros urbanos. Sabemos que en los próximos 10 años ingresarán al mundo laboral más de 250,000 jóvenes cada año, lo cual implicaría la necesidad de crear 2.500.000 nuevas oportunidades de trabajo. Con los niveles actuales de inversión, se llegarán a generar tan solo 50,000 oportunidades de trabajo al año, es decir, únicamente 500,000 en los próximos 10 años, una quinta parte de lo que necesitamos. Los índices sociales son alarmantes y la condición de vida de millones de personas es insostenible. Tendrían que estar sucediendo eventos extraordinarios para cambiar el rumbo de esta historia. Sin duda, tenemos grandes desafíos. ¿Cómo puede estar Guatemala en los próximos 3, 7, 15 y 20 años? ¿Qué visión podemos proyectar sobre el futuro del país? Según expertos, la economía debería crecer 5 veces más para recibir con oportunidades de vida y de trabajo a los nuevos ciudadanos, además de rescatar a los que se han quedado atrás. La economía del mundo seguirá en estado delicado algunos años más, y Centroamérica se verá afectada por la situación global. Debemos tener en cuenta que, si en los años de gran crecimiento de la economía mundial, la región logró avanzar muy poco, en las circunstancias actuales tendríamos que impulsar acciones audaces y tomar importantes decisiones para revertir pronósticos y tendencias. Aumentar las inversiones a los niveles que nuestra economía demanda implica cambios extraordinarios en la forma de practicar la política en Guatemala. Implica crear las condiciones y las certezas para atraer las inversiones que puedan generar los empleos que necesitamos. Para superar los problemas de pobreza, educación, seguridad y falta de oportunidades, deben mejorar significativamente la política y las instituciones del Estado. Y debemos reflexionar seriamente sobre nuestro modelo de desarrollo. ¿Cómo vamos a aliviar el rezago social y la pobreza que ha provocado nuestro subdesarrollo político y económico? ¿Cuándo iniciaremos la discusión seria sobre el futuro de nuestro país? Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan Álvaro Pop, analista político, José Raúl González Merlo, analista económico y columnista de prensa, y Roberto Blum, que es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín y analista político. Señores, bienvenidos a Dimensión. Como vimos en nuestro documental, el cual quisimos presentar resumido por segunda vez en esta tribuna, pues básicamente lo que queremos volver a plantear es que no tenemos un modelo de desarrollo, que a través de los años, las décadas, el crecimiento de la población, nos mantenemos siendo un país donde más de la mitad de nuestra gente es pobre, la economía no crece lo suficiente y mantenemos todas esas disfunciones en la parte política, en la parte institucional, por supuesto, con consecuencias sociales muy graves. Entonces empecemos por hablar un poco por qué en los últimos 60 años, sobre todo en los últimos 27 años, nuestra economía ha crecido tan poco. José Raúl. Bueno, yo creo que quizás sea muy fundamental lo que voy a decir en este momento, pero yo considero que debemos entender que el desarrollo económico y social y la prosperidad no es un derecho humano.
debemos entender que la condición natural de la persona es la pobreza y que lo extraordinario es la riqueza. Y que, puesto que esto no es un derecho humano que nos vamos a ganar en una lotería, es un privilegio el desarrollo. Y es un privilegio reservado únicamente para las personas y para las naciones que tienen la inteligencia y la visión de poder crear las condiciones propicias al desarrollo económico y social dentro de sus marcos jurídicos. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es que en parte hemos logrado poder prosperar en algunas áreas, pero obviamente la prosperidad que se ha generado en Guatemala ha sido insuficiente para poder levantar el nivel de vida de toda la población. Y mientras tanto hay un sector de la población muy influyente que considera que, puesto que ha vendido la idea y ha comprado la idea de que el desarrollo es un derecho humano, que entonces este debe venir como por arte de magia o por repartición de la mucha o poca riqueza que se ha creado, y en ese estira y encoge, las estadísticas son claras, el país ha logrado avanzar, pero ha logrado avanzar de manera muy lenta. Sí. Entonces, a menos de que nosotros entendamos de que la cooperación social entre los guatemaltecos es lo que nos va a sacar de pobres, debemos de continuar estimulando que en vez de estar jalando cada quien por su lado, entremos en un proceso más intenso de cooperación social, que no lo vamos a inventar nosotros, tampoco lo vamos a adoptar como que fuera una camisa que le queda a todo mundo igual. Guatemala va a tener un modelo de desarrollo ajustado a su realidad y que tampoco va a venir importado o impuesto de afuera. Álvaro, en los últimos 27 años la economía ha tenido un crecimiento neto de 1.2%. Con un crecimiento de la población de 2.4%, obviamente es insuficiente y no hemos logrado encontrar los mecanismos. ¿Por qué no logramos los engranajes y las decisiones para empezar un crecimiento económico que nos resuelva los grandes problemas que tenemos? Muchas gracias. Yo quisiera dividir mi respuesta en dos partes. La primera, reaccionar a lo que decía sobre si el desarrollo humano es un derecho humano o no. Y a mí me parece que hay que separar dos cosas. Por un lado la riqueza y por el otro lado el desarrollo humano. Y efectivamente estoy de acuerdo con que la riqueza probablemente sea un privilegio de algunos, dadas ciertas características, especialmente el modelo económico imperante, no solamente en Guatemala, en el mundo. Pero por el otro lado el desarrollo humano son condiciones mínimas que toda persona humana tiene que tener. Y ahí paso a lo segundo. En realidad, en Guatemala no lo hemos conseguido por una cosa muy sencilla que me parece que ya deberíamos de dejarle darle muchas vueltas. Y es que no hemos construido el Estado y no nos hemos convencido de nación. Entonces, en la teoría clásica, Estado-nación, teniendo un Estado que no solamente articula, organiza, define, sino que proyecta el futuro, y en la proyección del futuro tiene que aparecer el desarrollo humano como derecho humano, no lo hemos conseguido. Y yo sí creo que ahí hay una responsabilidad fundamental de las dirigencias, para algunos las élites. A mí me gusta el concepto de élites porque trae consigo posibilidades de mejores condiciones de inteligencia, de oportunidad, de aprovechamiento de oportunidad, pero esas dirigencias necesitan una articulación y comunicación con el resto de la población, léase, dígase, masas, bases o lo que sea, y entonces tendremos una orientación estratégica en términos de sociedad hacia algún lado. Eso no ha sucedido en el país, no hemos terminado de construir del Estado, no nos sentimos nación. En consecuencia, en términos clásicos, lo que pudimos haber construido desde la Revolución Francesa en esta región del mundo, no lo hicimos, en consecuencia no tenemos modelo económico. Roberto, ¿qué hacemos para articular entonces no solo la discusión, las decisiones, sino las acciones que nos pueden llevar a un modelo de desarrollo que resuelva nuestros problemas? Yo creo que de alguna manera podemos ver en la historia en los países que han sido exitosos y los países que no lo han sido. Desgraciadamente, América Latina no ha sido demasiado exitosa. Y esto ha tenido que ver mucho con esa falta de articulación de los distintos grupos de la sociedad. Por ejemplo, yo creo que la mayor parte de las constituciones de los países latinoamericanos, voy a hablar específicamente de México y creo que de Guatemala sería algo parecido, las constituciones que de alguna manera organizan a la sociedad, organizan el gobierno, organizan el Estado, articulan los grupos, han sido constituciones facciosas. Es decir, no han sido constituciones que las hace toda la sociedad, sino que las han hecho un grupo vencedor, un grupo ganador,
Y en ese sentido, los demás grupos que no han sido los ganadores se sienten perdidos, se sienten fuera y por lo tanto no aceptan ese sistema como legítimo. A diferencia de, por ejemplo, cómo se instituyó o cómo se constituyeron los Estados Unidos. En los Estados Unidos en 1787, cuando se hace la Constitución actual, ¿sí?, entran los distintos grupos de la sociedad, básicamente era una sociedad que tenía 13 estados diferentes, y entonces cada uno de los representantes de esos estados negocia y se compromete y logran acuerdos para ver cómo se va a organizar el conjunto. Eso no ha pasado en la mayor parte de los países latinoamericanos. Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos el problema que se plantea aquí. No tenemos todavía un Estado fuerte. En algunos casos tenemos estados más fuertes, otros estados son menos fuertes, y no tenemos muchas veces un proyecto de nación. Tal vez vamos a hablar de ese tema específicamente en nuestro próximo segmento, después de que regresemos de nuestro primer corte. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión hablando del modelo de desarrollo y cómo logramos articular como nación una serie de proyectos, decisiones que nos resuelvan los grandes problemas de atraso, pobreza que tenemos en Guatemala. Y para eso les planteo lo siguiente: el sistema político como tal pues ha sido, digamos, uno de los obstáculos que a través de los años y las décadas pues ha evitado que de alguna forma logremos ponernos de acuerdo en un modelo de desarrollo. No se logra articular el modelo, y por supuesto no hemos visto políticas públicas con la suficiente continuidad, con las ideas correctas, con la legislación adecuada para lograr el crecimiento que hace falta, con un objetivo principal: resolver los grandes problemas sociales que hemos venido acumulando a través de la historia. Entonces, ¿qué papel debe jugar el sistema político y cómo el resto de la población puede coadyuvar y participar para mejorarlo? A mí me parece, por ejemplo, que Guatemala, siendo un país tan diverso, es decir, lo ve uno desde el cielo, desde el mapa, y ve uno que son una cantidad de montañas, valles, no es un país plano. Sí, y por otro lado, cuando ve uno que además ya en términos culturales hay veintitantas etnias con distintas características, entonces a mí me parece que es un problema muy serio el que tienen aquí, un problema de comunicaciones. Por ejemplo, las carreteras son realmente malas aquí en Guatemala, entonces necesita crear infraestructura, pero la geografía, la orografía del país lo dificulta. Ahora, ¿cómo lograr el desarrollo? A mí me parece que tratar de hacer una nación centralista es un error. Quizá si pensamos en términos de que cada comunidad podría saber mejor lo que le conviene, eso quizás sería una forma de lograr el desarrollo y el crecimiento. Ahora, esto requiere modificaciones políticas muy serias. Por ejemplo, en un momento dado, quizá podríamos pensar que Guatemala es demasiado grande para ser gobernada desde el centro, desde la ciudad de Guatemala. Y entonces quizá habría que pensar en modelos alternativos. ¿Por qué no pensar en pequeñas ciudades autónomas que puedan cada una decidir cómo se va a organizar, cómo se va a desarrollar, a quiénes va a favorecer, etcétera? Que haya competencia. El término competencia, yo creo que así como en las empresas funciona, como en la economía funciona, también funciona en lo político. ¿Por qué no tratamos de pensar en un sistema altamente competitivo? El objetivo es construir un modelo de desarrollo que trascienda gobiernos y generaciones, y un modelo de gobierno que resuelva. Pero yo creo que ustedes, siguiendo lo que dice Roberto, yo no sé si van a ser ciudades autónomas o no, pero el concepto debería ser que cuanto más descentralizadas estén las decisiones y cuanto más cercano esté el ciudadano de la toma de esas decisiones, creo que va a funcionar mejor y el ciudadano se va a sentir más responsable de esas decisiones políticas. La organización política es fundamental porque es a través de ella donde se van a poner las reglas del juego. Y en realidad las reglas del juego, parte del problema que tenemos es que tenemos muy malas reglas del juego porque no estimulan la empresarialidad, la creación de riqueza, la toma de decisiones por parte de los ciudadanos de manera más autónoma. ¿Qué características debiera tener el sistema político para que sea funcional? Vamos a ver, en el campo económico, yo creo que, como dice Roberto, la historia nos ha dicho que no necesariamente tiene que ser una democracia, por ejemplo.
De hecho, muchas naciones han prosperado bajo regímenes autoritarios, los famosos tigres de Asia, Taiwán, Corea, Singapur, todos ellos han prosperado bajo regímenes autoritarios. Nosotros, en el caso de Guatemala, obviamente vamos a tener que trabajar bajo un sistema democrático, lo cual trae ventajas y desventajas. Ventajas porque obviamente va a ser como consecuencia de un consenso o de una toma de decisiones más acorde a lo que los ciudadanos quieren. Complicado porque vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y creo yo que en tanto nosotros no nos pongamos de acuerdo respecto a cuáles son esas reglas del juego, y si esas reglas de juego, aunque nos pongamos de acuerdo, sean las reglas equivocadas, Guatemala no va a prosperar. Entonces, no solo es necesario ponernos de acuerdo en las reglas del juego, es indispensable que esas reglas del juego sean las correctas, porque aquí podemos por consenso decidir que queremos ir a Puerto Barrios tomando la carretera al Pacífico, y estamos consensuados en que vamos al Puerto Barrios, pero vamos a llegar a un lugar completamente distinto. Entonces, ojo con la calidad de las decisiones que tomemos. Bueno, a mí me parece que hay dos modelos que en Guatemala no se han terminado de unir, el modelo político y el modelo económico. Son dos modelos que tienen sus propios ritmos, sus propias lógicas y sus propios carriles. De hecho, en estos países que ahora se pueden plantear o se pueden denominar como desarrollados, o sus indicadores nos hablan de desarrollo, estos dos carriles y estos dos modelos siempre fueron segregados. ¿Y qué nos dice eso? Lo que nos dice es que necesitamos dirigencias, necesitamos élites lo suficientemente lúcidas para que ese desarrollo llegue y esos modelos, segregados o no, tengan realmente beneficio. Entonces, en consecuencia, el modelo económico va para arriba. En el caso sueco, por ejemplo, es muy interesante. Hace 50 años Suecia vivía en condiciones peores que las de Guatemala. Y decidieron hacer cambios sustantivos. Uno de los cambios que más me llama la atención es el hecho de que el Estado se apropia del manejo del comercio de la cerveza. ¿Y por qué hacen eso? Porque se dan cuenta de que los niveles de alcoholismo de esa sociedad limitaban la posibilidad del trabajo, del desarrollo y del estudio. Solo para poner un ejemplo de la decisión y del imperio que se toma a partir de consensos de dirigencias. El modelo político pudo haber seguido avanzando en otro ritmo, pero hay dirigencias, porque me parece que solo cuando la madurez de ambos modelos llega se unen, que es el caso de los Estados Unidos. Y que obviamente ahí también tenemos que hacer una serie de críticas, y adentro hay toda una serie de críticas a esos modelos. Yo tengo un comentario al hablar sobre Guatemala. Yo creo que Guatemala tiene condiciones económicas y tiene riquezas enormes, mucho más que el resto de Centroamérica. En el caso de las carreteras, por ejemplo. Los hondureños no dirían lo mismo en el caso de Guatemala. Las carreteras en Honduras están 20 veces peor que las de Guatemala. Costa Rica mismo se queja de sus carreteras. Y cuando venimos a Guatemala nos damos cuenta de que Guatemala tiene mejores carreteras que Costa Rica. O los salvadoreños con el famoso chiste de cuando se entra a Guatemala y se encuentra con los pasos de desnivel. Es decir, a mí me parece que Guatemala ha tenido avances, pero esta lógica entre el modelo económico y el modelo político sigue totalmente divorciado. El modelo político, por ejemplo, tiene una democracia que funciona en términos teóricos, pero el modelo económico ha tenido una disonancia entre un resto de la población que es muy numerosa y un pequeño grupo. Ahí el fenómeno de la desigualdad es la discusión. O sea, ¿qué hacemos con eso? El punto es que ambos modelos, el modelo político y el modelo económico, tienen serias disfunciones. Así es. Y ese es el tema que tenemos que resolver. ¿Cómo se hace esto? Bueno, por ejemplo, Guatemala, desde el punto de vista económico, necesita más capital. Capital humano, capital social, capital físico. ¿Cómo le hacemos para obtener ese capital? Por ejemplo, el capital... ¿O qué hacemos con el capital que tenemos? Bueno, pero es que de cualquier manera el capital que tenemos es relativamente poco. Es decir, Guatemala, si vemos la acumulación de capital que ha tenido en los últimos 30 años, es mucho menor que la de la mayor parte de los países latinoamericanos. ¿Sí? México tiene una acumulación de capital alrededor del 20%. Guatemala tiene creo que 12 o 13%. Es decir, acumulación de capital es un tema muy importante. Ahora, si vemos el capital humano, y este es el capital que quizá es más valioso, ¿sí? Guatemala está muy mal. Por ejemplo, el número de personas iletrados ha venido disminuyendo, pero no al ritmo suficiente. Todavía tenemos 25% de la población que está en esa situación. Tenemos el problema de la salud, que también es muy importante para tener un buen capital humano. Y esto es porque Guatemala no puede ser un país maquilador
Guatemala no tiene, en el mundo actual, Guatemala tendría que empezar a buscar cómo crear y generar valor. Y el valor ya no está ni en la minería, ni está en la agricultura, sino está en lo que se puede producir con ideas. Veamos, por ejemplo, Suecia, o Suiza, o Japón, o Dinamarca, que son países que están produciendo alto valor agregado y sin embargo no tienen recursos físicos. Es decir, los recursos físicos no es lo que va a hacer rico a Guatemala, es su población, una población bien educada y saludable. Y creo que también el nivel de colaboración que existe en esta población, porque obviamente Suecia no es un país desarrollado porque el gobierno tomó el monopolio de la distribución de la cerveza. No, ese es uno de los muchas acciones y ni siquiera de un Estado fuerte. Y más bien creo yo que es absolutamente irrelevante. El tema es si los suecos cooperaron entre sí para salir a ser un país desarrollado o si los suecos estuvieron en pugnas internas para impedir ese desarrollo. Ese creo que es el problema, porque el modelo político podrá ser muy bonito, pero si los guatemaltecos no somos capaces de cooperar entre nosotros, sino que estamos bloqueándonos mutuamente, no hay modelo político, no hay modelo económico que pueda llevarnos a un camino al desarrollo. Sí, ahí nada más un comentario. Ninguna sociedad, ningún Estado, ninguna nación ha evolucionado sin tener contradicciones internas. Es decir, no es bajo un consenso. Insisto, el mismo proceso norteamericano no ha sido tuvieron incluso una guerra interna. Sin embargo, precisamente los que toman decisiones tienen que tener mínimos. Y ahí es en donde insisto en la capacidad de las élites de tener claros estos mínimos. Uno. Y dos, el fortalecimiento del Estado. Siempre va a haber gente que no le va a gustar, siempre va a haber antisistema, pero si tenemos un Estado fuerte, que en el caso de Guatemala no lo tenemos. Y el objetivo debe seguir siendo siempre, con una estructura como esa, un Estado fuerte, élites funcionales y con las ideas claras, lograr articular las ideas correctas, ponerlas en acción para lograr los resultados que esperamos. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión y el modelo de desarrollo. Bienvenidos, seguimos en Dimensión hablando del modelo de desarrollo. La gran pregunta es ¿por dónde empezamos? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo articulamos la discusión para que empecemos a hablar realmente del modelo de desarrollo? Que pasa por nuestro sistema político, el modelo económico y con un objetivo fundamental, que debe ser el objetivo de un modelo de desarrollo. Salir de la pobreza, salir del subdesarrollo. ¿Por dónde se empieza? Mire, yo quisiera hacer yo he venido insistiendo en una idea, y es que el proceso de transformación va a empezar escuchándonos. Yo creo que hemos tenido una sociedad de sordos, y una sociedad además que ha tenido dirigencias, que ha tenido élites, pero que tampoco han escuchado el ruido del río. Y en consecuencia los cauces que han establecido han sido cauces antinaturales. Con toda la riqueza que tiene el país, el aprovechamiento geopolítico, nadie ha hecho el aprovechamiento geopolítico de Guatemala, ni todos los recursos. Y por ejemplo, ahora le estamos apostando a los recursos minerales, abandonando totalmente otros recursos, por ejemplo el turismo, que tenemos incluso mayores condiciones y concesos en ese sentido. Entonces, yo creo que deberíamos empezar esperando que las élites políticas, las élites empresariales, las élites económicas en general, tengan la capacidad de escuchar. Escuchar además el ruido de la globalización. El mundo ha entrado en una crisis enorme. ¿Qué aprendemos de esa crisis? ¿Qué aprendemos de la crisis europea? Podemos decir, bueno, nosotros no tenemos esto, tenemos lo otro. Precisamente por eso me parece que lo que tenemos que empezar haciendo es escuchar. Yo creo que tiene razón Álvaro en eso. Por ejemplo, volviendo al caso de la estructura constitucional. En Estados Unidos, en 1787, tenemos estados grandes y estados pequeños, estados con mucha población, con poca población, estados esclavistas y estados libres, y entonces cada uno tenía sus intereses y los tenían muy claros, y entonces empezaron a negociar. Y de ahí sale, por ejemplo, la institución del Senado y la institución de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, parte del Poder Legislativo, va a representar al pueblo y entonces los estados grandes tendrán más representantes y los estados chicos menos representantes. Los estados, y por otro lado, el Senado
es donde todos los estados son exactamente iguales. Y así negociaron tema por tema. Y entonces aquí en Guatemala se tendría que negociar otra vez, y estoy de acuerdo con Álvaro, habría que saber escuchar y habría que saber iniciar estas discusiones, porque no solamente, no hay que ver al pasado, sino hay que ver el futuro. Por ejemplo, el turismo. El turismo, Guatemala es un país que podría ser un gran vendedor de tiempo libre, porque el futuro es el futuro del tiempo libre. Ya no va a ser la industria, ya no va a ser la agricultura, sino va a ser, por ejemplo, el tiempo libre. Dentro de 30 años, en el mundo, los individuos de los países desarrollados van a tener 3 o 4 meses libres y van a tener una cantidad de dinero impresionante. ¿Cómo van a gastar ese dinero? Guatemala tiene el clima, Guatemala tiene los paisajes, Guatemala tiene las ruinas arqueológicas, y entonces puede ser muy atractivo, pero para eso se necesitan cosas: infraestructura, saber cómo hacer los servicios, seguridad. La seguridad. Revisemos un momento cuáles son los elementos que han logrado reunir los países que sí han alcanzado niveles respetables de desarrollo, o sea, que han logrado diseñar y articular un modelo de desarrollo. ¿Cuáles han sido esos elementos? Bueno, yo si tuviera que resumirlos en uno solo, diría que es la certeza jurídica. La certeza jurídica es fundamental para poder atraer las inversiones de las que habla Roberto y que se pueda crear la riqueza y se pueda redistribuir la riqueza, porque ahorita no nos sirve de nada redistribuir la pobreza que hay en el país. Porque la riqueza que tenemos, yo comparto el tema de la riqueza cultural, de Antigua, de Panajachel, de todos esos lugares tan divinos que tenemos, no sirven para nada, porque mientras no tengamos una certeza jurídica que permita crear la infraestructura, que permita que las personas vengan a crear empleo, eso no nos va a servir de nada, no nos podemos comer los paisajes lastimosamente. Entonces, hay que resumir el hecho de que el país tiene que ser un país serio, un país donde las élites... Con un Estado fuerte. Yo no tengo problema con el Estado fuerte, pero es que lo que hay que hacer es un Estado jurídico. Un Estado que pueda dar, a través de esa fortaleza, la certeza de que a mí no me van a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, claro, de que a mí me van a respetar, por ejemplo, que un director de la SAT va a terminar con su... y no van a venir aquí a buscar en una campaña de terrorismo fiscal. Esas élites, esos partidos políticos, tienen que dar confianza a los ciudadanos locales y a los inversionistas extranjeros de que los temas como la gran riqueza que tenemos en minería, la riqueza que tenemos en turismo, la riqueza que tenemos en la empresarialidad de los indígenas, de todos los empresarios medianos, pequeños y grandes, puedan poder operar. Eso es lo que ha hecho prósperos a los países. O sea, estamos hablando de una institucionalidad democrática fuerte. Por esas certezas que son tan importantes. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido 2 constituciones. La del 787 ya tiene 220 y tantos años y tiene solamente 27 enmiendas, de las cuales 10 son originales y 17 son posteriores. México, la mejor constitución que México ha tenido es la de 1917, que ya tiene casi 100 años, 90 y tantos años, pero ha tenido 550 modificaciones. Guatemala ha tenido la última constitución muy reciente y puede ser que en un momento dado se quiera cambiar, y esto es un problema muy serio porque la gente no tiene confianza. De hecho, hemos visto cómo a partir de los años 80 la confianza de los inversores ha venido decayendo, y entonces esto tiene que ver en parte con la guerra que se vivió aquí en Guatemala, pero en parte tiene que ver con la falta de certeza jurídica, con la falta de certeza institucional. Pero yo sí quisiera ahí agregar en términos de la certeza jurídica, que la certeza jurídica y la institucionalidad que hablabas ha dependido de los vaivenes del juego entre bandas de grupos económicamente poderosos. En ese sentido, el sistema político se ha vuelto la herramienta de juego. Por eso apuesta, la mesa de apuestas. Entonces no se considera institución. Los cambios y los vaivenes es porque unos consideran que el turismo lo es, otros que la minería, otros que el no sé qué, otros que el no sé cuánto, y ponen su gobierno. El sistema político guatemalteco está tan mal en términos ejecutivos, porque en términos teóricos va muy bien, pero en términos ejecutivos está tan mal porque no responde más allá de los intereses de sus financistas. Si lográramos cero financiamiento a los partidos políticos en términos privados, las posibilidades de mejor transparencia aumentarían. Pero Álvaro, eso es, digamos, Guatemala no es exclusivo de eso que tú estás diciendo. Estados Unidos, México, todos lados lo hacen, porque esto es también parte del juego político. En Suecia, en Alemania, todos en mayor o menor grado tienen esa contaminación. Los países desarrollados en menor grado. Por ejemplo, en el caso de los suecos, la posibilidad de la inversión de los grandes inversionistas privados
es pequeña. Los noruegos igual. Es decir, en la medida en que estás disminuyendo, porque ¿quién te da $2 millones por nada? Claro, los suecos y los noruegos para llegar ahí tuvieron que pasar por todos los dolores previos de un proceso cultural. Lo que pasa es que, tenemos que poner en contexto los países que hoy en día son ricos cuando eran pobres, porque en algún momento fueron pobres. ¿Y cómo llegaron a ser ricos? Ahora, lo que nosotros queremos es aplicar medidas de países ricos en nuestra situación de pobreza, y ahí creo que es donde estamos patinando un poco. Pero regresando al tema, si no ofrecemos una certeza jurídica, que sean normas del juego estables, que aquí cualquier político de turno venga a querer cambiar toda la cuestión y que las normas que tengamos sean normas, entre comillas, buenas. Bueno, por la razón, por eso, si son para mejorar, te diría yo, bueno, ¿quién se va a poner a mejorar? Pero el problema es las razones que tú estás diciendo. Si es para extraer rentas, si es para conceder privilegios, si es para hacer nada más un tema de corrupción, yo creo que todos estamos de acuerdo aquí que las reglas del juego tienen que ser justas. Nos quedan 40 segundos. Yo mencionaba desde que un gran problema de América Latina es que las estructuras institucionales las han hecho las facciones. En este sentido estoy yo de acuerdo con Álvaro. Es un grupo que llega al poder y dice, estas son las reglas que me favorecen a mí. Y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo los distintos grupos y entonces negociar. Nadie va a salir completamente ganador, pero también nadie va a salir completamente perdedor. Y eso es muy importante. Sí, lo que es evidente es que para que un modelo de desarrollo sea realmente de desarrollo, primero tiene que ser incluyente y segundo, tiene que resolver un problema de Estado de largo plazo. No coyunturas de corto plazo, ni mucho menos intereses de corto plazo. Y por eso es que el gran desafío que tenemos pasa por ahí, ¿no? El empezar a escucharnos más, comunicarnos más y ponernos de acuerdo en este gran proyecto que se llama Guatemala, que obligatoriamente pasa por el diseñar y definir un modelo de desarrollo que nos permita crecer la economía a los niveles que necesitamos para resolver los grandes rezagos sociales que tenemos todavía. Así que bueno, ustedes juegan un papel importante en esa gran tarea, les deseamos mucha suerte y estoy seguro que los veremos activos en eso. Gracias por habernos acompañado y con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias.